Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Desde el corazón y cogiéndole de la mano y mirándole a los ojos, le diría que no se preocupase, que va a estar ayudado, que no es más que un paso a un mundo mucho mejor que es realmente nuestra casa, y que hay un montón de seres de luz que nos acompañan cuando nos marchamos y también nuestros seres queridos acuden. Al igual que cuando nacemos aquí nos esperan, que no se siente nada al morir, no hay dolor cuando uno muere, al revés. En cuanto te liberas de este cuerpo, de este ser denso, de este traje que nos ponemos para venir aquí a vivir experiencias, es cuando realmente empiezas a sentirte que eres tú mismo. Hablamos con Gretel Botella, autora del libro Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá, licenciada en Derecho, profesora de yoga y pilates, colabora con grupos de duelo de padres y realiza terapias de relajación para conectar con tu ser querido. Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Más allá de la conciencia, Gretel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo en tu canal maravilloso, ahí donde expandes esa conciencia, es verdad, y Genial. haces esa labor tan estupenda y tan importante hoy en día. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de tu experiencia cercanas a la muerte, ¿no? La ECM, ¿no? Como se titula, ¿no? Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Tienes miedo como algo personal a la muerte? ¿Sí o no? Nada, Nada. ningún miedo, nada, cero. Y La segunda pregunta, ¿qué le dirías a un familiar que está viendo fallecer a su ser querido? Pues O ¿qué le dirías también al paciente que está a punto de fallecer? Bueno, pues yo desde el corazón y cogiéndole de la mano y mirándole a los ojos, le diría que no se preocupase, que va a estar ayudado, que no es más que un paso a un mundo mucho mejor que es realmente nuestra casa, y que hay un montón de seres de luz que nos acompañan cuando nos marchamos y también nuestros seres queridos acuden. Al igual que cuando nacemos aquí nos esperan, que no se siente nada al morir, no hay dolor cuando uno muere, al revés. En cuanto te liberas de este cuerpo, de este ser denso, de este traje que nos ponemos para venir aquí a vivir experiencias, es cuando realmente empiezas a sentirte que eres tú mismo. Se abre otra dimensión de lo que tú eres, de lo que es el universo, del sentido de la vida. Empiezas a entender cosas que aquí no se pueden entender. Wow. Y por última pregunta, y que inicia todo el camino que vamos a hablar hoy, para ti, ¿qué es la muerte? Pues la muerte, como te he dicho, es un paso hacia nuestra casa, pero sí que es cierto que cuando venimos aquí a este plano, olvidamos muchas veces de dónde venimos, y entonces la vida nos va trayendo experiencias que nos van acercando hacia esa comprensión de lo que realmente somos y de qué hacemos en este plano, qué hacemos, qué es el universo, qué sentido, esas grandes preguntas que nos hacemos siempre. Pero lo curioso es que yo esas grandes preguntas empecé a hacérmelas de muy joven. A los 12 años tuve una hermana que murió por una meningitis, era una hermana que tenía solo 11 meses. Yo vivía en un mundo católico y muy religioso, y claro, me dieron unas respuestas. Yo preguntaba, ¿por qué se ha muerto mi hermana? Y la gente me decía respuestas de manual católico. Yo no tenía, ¿cómo podía entender que ese Dios que nos habían vendido, ¿no? Del Dios de barba y tal, pudiese permitir que una niña de 11 meses que no había empezado a vivir, que no había cometido todavía ningún error, tuviese que morir? Entonces, ahí quedó, fue el detonante de que mi vida haya sido una constante búsqueda
respecto al sentido de la muerte y, por supuesto, al sentido de la vida. Más adelante tuve un hermano que intentó suicidarse. Esa fue otro impulso más hacia el buscar el sentido de la muerte y de la vida. Él al final no trascendió, sigue aquí, pero todo ello me puso en el camino. Es verdad que en aquella época no había internet, no había facilidad para conseguir información, pero en cuanto encontré a mi pareja, que es mi marido, el padre de mis hijos, pareja actual también, él también es un buscador, iniciamos un camino de eso, de buscar libros, de reuniones, entramos en contacto con gente, pues grupos de sanación, empezamos a movernos dentro de ese mundo y las respuestas empezaron a llegar. Empezaron a llegar de una manera natural, pero lo importante es que cuando te llega una respuesta a algo, no es solo que lo lees, es que lo sientes dentro. Hubo un día, por ejemplo, en el que a mí se me hizo totalmente la luz, y fue el día que alguien, una amiga, me habló sobre la reencarnación. Claro que yo conocía el tema, ya conocía el concepto, pero lo sentí dentro y me quedé absolutamente absorta, porque era la pieza que me faltaba para entender el porqué de esta vida. La reencarnación dio para mí sentido a todo lo que me estaba preguntando. Yo ya tenía en ese momento, había leído sobre la muerte, había leído libros sobre el acompañamiento, había leído incluso libros sobre ECMs, pero la pieza de la reencarnación, por ejemplo, fue un reconocimiento interno. Entonces, cuando iniciamos una búsqueda de algo, las respuestas se nos van dando de una manera natural. A veces a través de una persona, a veces a través de un libro, a veces a través de un vídeo, a veces a través de una señal que te trae al universo. Y seguí con ese proceso de búsqueda, de inmersión en el mundo espiritual, y formamos una familia, mi marido y yo. Tuvimos un hijo maravilloso, nuestro hijo mayor, y después quisimos tener otro hijo. Y ahí sí es cuando me ocurrió la experiencia que vamos a tratar. Sufrí un aborto espontáneo y tuvieron que practicarme un legrado. El legrado se hizo, por supuesto, en un hospital de aquí de Valencia. Yo vivo en Valencia, en España. Y bueno, en el transcurso de la intervención quirúrgica, era una intervención que se preveía pequeña, sencilla, media horilla, dijeron. Mientras yo estaba allí, pues de repente yo me vi proyectada. Primero tuve una visión de verme fuera de mi cabeza, más arriba de mi cabeza, y después de pronto me vi proyectada en el otro lado de la sala, en una esquina del techo. Y desde ahí observaba totalmente mi cuerpo, la gente cómo corría alrededor, cómo estaba agitada, porque por lo visto algo tenía que haber pasado para que yo estuviera ahí arriba. Y oí con una claridad, es como dices, ¿cómo puedo oír si no tengo oído? ¿O cómo puedo ver si no tengo ojos? ¿O cómo puedo percibir si no tengo los sentidos? Pues ahí lo tienes todo, pero es que es mucho más de lo que se tiene aquí. Entonces oí con una rotundidad, que se nos va. Y yo intenté interactuar y les dije, os estoy oyendo, pero ya me di cuenta que nadie me podía oír. Yo, en el momento que sentí que no me podía comunicar, era plenamente consciente de lo que estaba viviendo, vi el cuerpo, que no tenía ningún nexo, ningún vínculo emocional con él, ningún apego, me daba igual, era realmente algo más que había ahí. Sabía que ellos estaban luchando por salvar mi vida y yo estaba tan a gusto ahí arriba que ya un poco pasé, la verdad es que me importaba muy poco lo que pasaba abajo. Llegó un momento en que pasé bastante de lo que pasaba abajo y empecé a sentirme. Sentí una realidad, una sensación de realidad que no la he vivido en este plano material.
Es una sensación, como yo lo suelo explicar a veces, como que al principio tú vas como con orejeras en la vida y lo que vemos en esta vida, la realidad que creemos que es esta vida, la ves así, ¿no? Y es que cuando estás allí, esto se va y todo se amplía, el campo de visión se amplía y es una realidad muchísimo más potente que lo que podemos vivir aquí. Y empecé a darme cuenta también de que yo era esa. O sea, yo estaba ahí, lo de abajo no tenía nada que ver conmigo, yo estaba ahí y yo me sentía totalmente en paz, me sentía tranquila, estaba intacta, o sea, a mí no me dolía nada, estaba perfecta y estaba como, pues eso, como expandida, como eres mucho más consciente de ti mismo. Y, y bueno, fue tal que ni siquiera tuve un recuerdo o qué pena mi marido y mi hijo era muy pequeño, mi hijo mayor, es que me daba igual, estaba perfecta y sobre todo absolutamente viva. Y es para mí una experiencia que me ha dado esa certeza que llevo buscando desde los 12 años, esa certeza de que la muerte no es tal, no es más que un paso a otro lado de la vida, a otra forma de vida que es realmente lo que somos. Yo me sentía bien, yo me sentía yo ahí arriba, mucho más de lo que me siento a veces aquí. A veces a mi marido le digo, no siento esta realidad, vamos en el coche, vamos, es que no siento, esto no es real, es que esto no parece real, aquello era real. Y bueno, pues no sé cómo, volví a mi cuerpo. Y bueno, nada más salir del quirófano, la primera persona a la que vi a mi lado era mi marido, Eduardo, y antes de decir nada le pregunté, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Que él se quedó alucinado, me dijo, pero ¿tú cómo vas a saber que ha pasado algo si estabas anestesiada? Dije, dímelo, que yo sé que ha pasado algo. Pues sí, me contó que a la hora, no a la media hora, a la hora salieron para decirles que había habido complicaciones y que me iban a llevar a reanimación y que me tenían que transfundir sangre y que tenían que ver si tenían que volver a repetir la intervención para vaciarme. Lo que ocurrió fue que, por lo visto, en el transcurso de la intervención hubo una negligencia médica o se perforó el útero y se produjo una hemorragia muy fuerte. Y entonces, pues eso fue lo que realmente pasó. Lo curioso, para mí, la prueba es que yo salía del quirófano consciente, sabiendo que había pasado algo, que lo tenía clarísimo. Y claro, me lo corroboró mi pareja. Y es la experiencia cercana a la muerte que yo he vivido, ha sido un regalo. Ha sido un regalo inmenso que me ha dado la vida, porque sí que yo ya estaba tras la respuesta, ya había leído libros sobre eso, pero me dio la vivencia, la certeza mía, no de un libro, es que es algo ya que lo llevo integrado en mi ser. Y es algo que lo agradezco inmensamente, porque luego esto me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida que vinieron años después. ¿Qué pasó con la ECM? Yo al principio no sabía qué hacer con ello, porque claro, para mí había sido tan maravilloso y tan fascinante y tan revelador que hubiera querido compartirlo con gente, pero sí que es verdad que intenté hablar con alguna persona y contar y me di cuenta que la gente no me entendía. La gente pensaba que eso era producto pues, del disgusto que había pasado por el aborto o pues cosas que se dicen, ¿no? De hecho, a quien se lo dije de manera entrecortada, o sea, sin la información completa. El único que lo supo completo, evidentemente, fue mi pareja, porque él también estaba en estos temas y, por supuesto, porque me cree, y a mis hijos, que también lo han sabido desde siempre. Después de ese aborto, tuve otro hijo. Entonces, la certeza que te da esta experiencia te da la fuerza, o me dio a mí la fuerza, y para asumir lo que a los 16 años de mi hijo me tocó empezar a transitar, que fue la enfermedad de mi hijo Rodrigo, con un cáncer muy agresivo,
y su posterior muerte. Pude, gracias a la experiencia cercana a la muerte, tener esa vivencia, esa seguridad para poder ayudar, acompañar a mi hijo en su proceso de trascender. Wow. Si quieres, podemos hacer otro programa y vamos a hablar del tema de la experiencia de tu hijo. Claro, por supuesto. Es importante y muy, muy importante que expliques pues, tu experiencia, ¿no? Claro. Sí, porque el acompañamiento que pude hacer a mi hijo es también otro regalo. Yo pienso que toda esa vida que viví previamente a la enfermedad de mi hijo ha sido una preparación para realmente la prueba más importante que tenía que vivir. Entonces sí me parece interesante que algún día, si quieres, en otro programa lo tratemos. Porque también es muy importante. Una preguntita. Vamos a ver. Cuando tú saliste del cuerpo, ¿vale? Y me decías que bueno, que era otra realidad, ¿tenías la sensación que volvías a casa? Sí, totalmente. O sea, yo estaba, sí, es que te encuentras tan en paz. Es que es una paz. Es que es una sensación de verdad totalmente. Yo es que me desconecté totalmente del cuerpo físico. Y realmente era esa sensación de esto es como conocido, ¿no? Como que esto es lo que realmente soy yo. Esto es lo que realmente. Esto sí que es real. Esto es auténtico. Y lo de abajo, pues es que ni me lo parecía, ni ya te digo, desconecté. El cuerpo era un mueble que había ahí. No tenía ningún apego por él. Y era una chica joven, con un hijo pequeño, con una vida, entre comillas, por delante. Me daba igual, o sea, estaba perfecta ahí arriba. Yo realmente creo que todos los que vivimos estas experiencias... Hay mucha gente que vive esto. Mucha. Mucha, pero... Y animo a la gente que si ha tenido una experiencia que comparta, porque a veces el miedo, ¿no? Lo que dirán, ¿no? Solamente lo que te pasó, ¿no? Al principio, como lo digo a mis amigos o quien sea, pues que he tenido esta experiencia, ¿no? Tiene que costar mucho, ¿no? Mucho. Cuesta mucho. Oye, que me ha pasado esto y claro, hoy en día vivimos en un mundo muy cerrado mentalmente, lo que has dicho, y cuesta mucho abrir esos temas. Sí, hombre, ahora estamos, yo creo que un poco más abiertos, pero a mí me pasó hace casi 25 años esto. En aquel entonces era de marcianos hablar de estas cosas. Era de gente loca, gente rara. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que hoy en día hay muchísima gente y que cada uno que damos ese testimonio, nos estamos acercando estamos, a ver, ayudando, entre comillas, a que los demás, a que todos nos hagamos conscientes de que es que esta vida no es más que un aprendizaje, es una escuela. Venimos a aprender una serie de lecciones que los tenemos pactadas de antes de venir. Y entonces hay determinados eventos en nuestra vida, los más claves, que van a suceder sí o sí. Y para evolucionar tenemos que asumir decidir cómo quieres vivir esas experiencias. Porque ese va a ser lo que marque nuestro camino de evolución. Que vivimos la experiencia desde el amor, desde la comprensión, desde la aceptación. Bien, seguramente será una prueba superada. Y si no, no pasa nada. Mucha gente dice que nadie te juzga. Nadie te señala y dice, oye, que lo has hecho muy mal, ¿no? Son experiencias, como bien has dicho, y mucha gente lo ha dicho, que tú misma o tú mismo te propones, ¿no? A experimentar y que nadie te dice lo que has hecho mal ni nada. Pues eso, y entonces es una sensación de decir, bueno, yo lo voy a hacer lo mejor posible. Yo soy consciente, porque al tener la experiencia cerca de la muerte, sí que soy muy consciente de que no quiero repetir las cosas que me había propuesto en esta vida. Me gustaría superarlas. No sé si lo conseguiré, pero en todo caso, si no lo consigo, siempre tendré otra vida para poder hacerlo. Que es lo bonito, porque claro, yo cuando me planteaba ¿por qué mi hermana se ha muerto con 11 meses? Y eso, que eso es injusto, pero ahora ya lo entiendo. Y es que mi hermana tenía una vida de 11 meses que vivir para traer una experiencia para ella y para todos los que estábamos alrededor.
Yo, si no llega a ser por esa experiencia de mi hermana, no despierto esa inquietud que no me ha dejado nunca sobre la muerte, sobre qué es la muerte. Entonces, tenía mucho sentido la vida de mi hermana de 11 meses, fue una vida completa, de 11 meses. Entonces, ahora te das cuenta, todas las vidas son vidas completas. A veces pensamos, es que de 11 meses, uy, por Dios, sí, parece contra natura, pero porque estamos mirando desde este plano, desde este mundo físico, limitado. Pero cuando estás en el otro lado, esas cosas es que se desdibujan, o sea, es que todo tiene su sentido. Y como siempre hay más posibilidades de volver, como mi hermana, yo siempre pienso, pues habrá hecho su misión y ya habrá tenido vidas muy largas y volverá con otras vidas más cortas o más largas, o las que tenga que vivir. Todo tiene un sentido. Nada está dejado al azar. Pero sí que es verdad que el libre albedrío lo tenemos antes de venir, cuando elegimos las experiencias vitales más importantes, esos aprendizajes que nos queremos llevar, hechos, y aquí, una vez estamos aquí, el libre albedrío es eso, que tú decides cómo vivir esa experiencia. Si realmente te vas a quedar encerrado en un sofá cuando te pasa algo grave y te vas a quedar hundido, o vas a decir, mira, voy hacia adelante, voy a enfocarme, voy a buscar, voy a pedir ayuda. Esa decisión. Uh-huh. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más te impactó, aparte de la experiencia? Porque antes hubo una Gretel y después hubo otra. Sí. Radical, ¿no? Mira, claro, yo ya estaba en el mundo espiritual, entonces no fue tan radical como en otras personas que de repente no están en el mundo espiritual, tienen la ECM y se les abre la mente. Yo lo que sí, o sea, hubo un cambio muy grande, porque yo te cuento, yo antes estudié Derecho y trabajaba en un despacho de abogados con mi padre, que tenía un despacho de abogados. Dejé el derecho antes de quedarme embarazada de este aborto que provocó la ECM, pero iba buscando trabajos convencionales. ¿Qué ocurrió? Que después de tener la experiencia cercana a la muerte, ya directamente en cuanto me repuse a nivel emocional y a nivel físico, me inicié para profesora de yoga. Entonces sí que hubo un cambio radical. O sea, mi vida a nivel profesional cambió 100%. 100%, incluido una catarsis familiar, porque claro, mi padre puso el grito en el cielo, me dejaron de hablar. Tienes que empezar Era como romper el círculo. Totalmente. Es decir, no voy a continuar tus pasos, ¿no? Pero no voy a continuar por este motivo, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque, sí, y bueno, para mí también sentirme apartada de toda mi familia, la que adoro y quiero. Pero claro, él llegó a entender, mi padre llegó a entender, él nos decía que éramos cabecitas huecas, porque nos gustaban todas estas cosas. Ya sabes que los raros del equipo somos... sí. Pero él llegó a entender que habíamos tomado las decisiones adecuadas, porque luego nos dijo, qué bien habéis educado a vuestros hijos antes de trascender, que mi padre ya trascendió hace 20 años, y qué bonita familia, y qué bien lo estáis haciendo. O sea, que él pudo llegar a entender que yo había elegido el camino que mi ser o mi alma me estaba pidiendo. Realmente ahí, si yo llego a tomar la decisión, entre comillas, fácil, quedarme en el despacho, te prometen, te vas a quedar aquí, tienes económicamente lo tienes todo resuelto, ¿sabes? Ese hubiera sido el camino fácil. Yo elegí el difícil, pero el que a mí me gustaba. Lo que habías pactado, ¿no? Lo que yo había previsto antes de venir. Claro. Supe reconocerlo y supe hacerlo a pesar de todas las dificultades que enfrentaba en este mundo material. Y me di cuenta de que las decisiones más difíciles que he tomado, que han sido desde el corazón, aunque han supuesto un movimiento a mi alrededor bastante potente, han sido las más importantes. Las más importantes, porque he sabido, igual que todos sabemos, identificar desde dentro cuál es nuestro plan de vida, incluido mi marido. Mi marido no lo quería ni mi familia. Eduardo no era
querido ni aceptado. Una semana antes de casarme con él, mi padre me dijo, aún lo puedes dejar. No es para ti. Y yo tenía tan claro que era él, que por supuesto seguimos adelante. Y ahí fue, pues eso, son esas pequeñas cosas de la vida que te das cuenta que algo muy, muy adentro te está diciendo, ese es el camino. Da igual lo que diga, que el mundo se te ponga en contra, ese es el camino. Y esas son las cosas que nos marcamos antes. Entonces, yo creo que la ECM, yo no sé si la ECM estaba prevista de antes, pero sí que pienso que ha sido un regalo, el refuerzo que yo necesitaba para poder asumir eso que te digo, la enfermedad y la muerte de mi hijo que me venía después, que ha sido realmente la experiencia más dura de la vida, porque los que tenemos hijos, desde luego, no hay nada que se nos pueda plantear más duro en esta vida que la trascendencia de tu hijo, aunque seas espiritual. Porque evidentemente el ser espiritual te da unos argumentos maravillosos para llevarlo de otro modo. Eso es cierto, el duelo es distinto. Tú sabes que está, tienes toda la seguridad que él está. Sabes que está contigo, que te apoya, que te va a guiar, que te va a ayudar. Pero la ausencia física crea una síndrome de abstinencia tan fuerte. Claro, el hecho de no verlo, el hecho de no tocarlo, claro. El hecho de no sentir su voz o su olor, son pequeñas cosas que... Bueno, pequeñas y grandes cosas, porque claro, lo ves en casa todo el día, por aquí, por ahí, de repente ya no lo ves. Entonces, quiero decir que a pesar de todo, la experiencia cercana a la muerte, no sé si fue pactada previamente o no, por mi propio ser, pero ha sido un regalo. Ha sido un regalo para poder transitar este proceso de otro modo y también para poder ayudar a otros padres. Que esa es, creo, la misión que ahora nos toca a Rodrigo y a mí. Él como jefe en el otro plano y yo aquí como ejecutora, ya que tengo este traje todavía puesto, pues ayudándole a, bueno, pues a dar un poquito de esperanza. Qué maravilla, Gretel, qué maravilla. Oye, pues me ha encantado muchísimo la explicación que has dado y me gustaría, como te comentaba antes, pues hablar sobre el tema de tu hijo, cómo fue ese momento, ese camino con él, duro seguramente, porque claro, ver cómo se va tu hijo no es nada agradable físicamente. Duro, pero precioso. Ahí quería dar, ¿no? El mayor amor que se pueda sentir en la vida ha sido el momento, la fase del acompañamiento a mi hijo a morir. Ha sido una fase de un amor incondicional, de un amor impresionante. Claro, la gente no entiende, no, como lo explicas, no lo entiende, ¿no? Porque piensa que la muerte de un familiar es igual a desaparecer, ¿no? Claro. Es así, desaparece el físico, sí. Que es orgánico, Exacto. Es nada, es orgánico, pues su energía, sus pensamientos, ¿no? Su forma de pensar sigue vivo, ¿no? Él está. Y además y aparte que da señales. Es otro tema que la gente... Claro, ese es otro tema. Es otro tema que te gustaría hablar contigo, ¿no? Cómo hay ese vínculo tan especial con tu hijo, ¿no? Sí, a ver, al final, en ese acompañamiento hicimos una especie de pacto de que él, si se iba, me enviaría señales. Y ha cumplido. Y sigue cumpliendo hoy en día. Sigue cumpliendo. A mí y a mucha gente. Y bueno, ya sabes que a raíz de eso, pues escribí un libro y todo esto es al final una cadena de cosas que nos llevan a... Por cierto, que lo tengo aquí. Ah, pues nada. Ole. Además, sigo aquí. Sigo aquí. Dice, señales de mi hijo desde el más allá, ¿no? Pues, sí. Muy interesante y creo que también es otro tema que tenemos que profundizar y cómo podemos hacer, o a ver si nos puedes dar unos pequeños detalles de cómo podemos conectar, ¿no? con nuestros seres queridos, ¿no? Sí, porque eso lo seguimos haciendo, lo sigo haciendo y todos lo podemos potenciar. Eso se puede potenciar. Pues genial. Oye, Gretel, pues me ha encantado. Ha sido cortito pero muy intenso.
Y si quieres, pues hablaremos otro día sobre la experiencia de tu hijo. Muy bien, por supuesto, aquí estaré encantada, esperando a que me cuentes. Y tanto, genial. Oye, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí a Más allá de la conciencia. Mi objetivo es abrir la conciencia al mundo y, como no, pues que la gente pues tenga esos caminos para desconectar un poco, ¿no? Pues gracias a ti y gracias a todos los que nos oyen. Y tanto. Y los que nos ven también. Exacto. Bueno, que nos ven desde Argentina, como no, desde España, desde Estados Unidos también, desde Buenos Aires, un montón de países. Pues nada, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, adeu. Todo tiene un sentido. Nada está dejado al azar. Pero sí que es verdad que el libre albedrío lo tenemos antes de venir, cuando elegimos las experiencias vitales más importantes, esos aprendizajes que nos queremos llevar, hechos. Y aquí, una vez estamos aquí, el libre albedrío es eso, que tú decides cómo vivir esa experiencia. Bienvenidos a Más allá de la conciencia.